Hola, yo otra vez, despeinado, pero tranquilo. Gente, wow, llevamos casi año y medio, 2 años en este canal, juntos en este viaje, ¿verdad? La mayoría de ustedes. Y una cosa no cambia. Y es que cada vez que tengo una interacción con personas que quieren hacer cómics o pertenecen a este mundo, tiendas de cómics, creadores independientes, gente que trabaja para compañías grandes, siempre hay una pregunta en la conversación que me hacen y es entiendo yo, buscando la respuesta, obviamente, porque para eso tu pregunta, pero entiendo yo que es como para tratar de confirmar algo, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente: ¿vale la pena? ¿Vale la pena hacer cómics? Y esas tres palabras, mano, esas tres palabras crean una conversación de horas. ¿Cuáles tres palabras? Vale la pena. Como les dije, horas, horas de conversación. Vale la pena. Y lo chistoso de este caso es que la mayoría de las veces, la persona que pregunta o dice que no, o piensa que no. Entonces yo, acá, ¿no? En la soledad de mi esquinita de hacer cómics, pregunto, ¿vale la pena? Y es algo que yo estoy seguro que tú que estás viendo este video, cuando te sientas enfrente de tu escritorio, de tu mesita, de tu tablet, de tu computadora, y estás a punto de empezar tu nuevo cómic, o de arreglar el otro que ya hiciste, o lo que sea que estés haciendo frente a la computadora, también llega ese momento que te preguntas si vale la pena. Y en una conversación que tuve ayer con un amigo de la infancia, esa persona me preguntó: ¿cómo te va lo del cómic? ¿Tú puedes vivir de eso? Entonces, para los que no sepan, yo abrí un estudio de cómics hace alrededor ya de un año. Y a pesar de todo esto, ese estudio llevaba de boca creado ya 4 o 5 años. Y en todo ese tiempo hice un solo cómic. Y ese cómic es Luxem Exercitus, que es lo que me siguen en las redes sociales. Habrán visto la portada, que es esta que está aquí. Entonces, a la pregunta de él, yo le dije: pues mira, estoy trabajando en eso. Él no se sorprendió, pero me hizo la pregunta de: chavo, ¿eso vale la pena? Y ya que llevo casi 4 minutos diciéndole este tipo de cosas en redundancia, voy a ir al grano. Si vale la pena hacer cómics o no, depende de un solo factor, que eres tú. Si tú piensas que sentarte a crear cómics es perder tiempo, definitivamente no vale la pena. Ahora, si tú te sientas a hacer un cómic y haces el trabajo que va detrás de él, y haces todo lo que vas a hacer y no ves ganancias monetarias, puedes llegar a pensar que no vale la pena. Pero la verdad del caso es que solamente tú vas a decidir eso. Yo llevo desde los 8 años de edad, y al momento de este video tengo 45. De una forma u otra haciendo cómics. Yo empecé primer, segundo grado de primaria. Y como era tan inquieto,
la forma de mantenerme tranquilo era que la secretaria del colegio me daba unas páginas en blanco y yo cogí esas páginas para escribir. Y después ya me daba más papel, que yo seguía fastidiando. Y en esos papeles dibujaba los cómics. Y ella lo que hacía era que me sacaba 10 copias de ese cómic y yo los podía vender. Yo los vendí en aquel momento, década de los 80 tarde, 90 temprano. Yo los vendía a dólar. Recuerdo que era dólar. Y ¿a quién se lo vendía? A los maestros. A todo el que me daba clase, yo le vendí un cómic. Y en aquel momento, en aquel colegio, yo tenía 3 maestros en mi salón. Pero como ya estaba en segundo grado, pues ya tenía la experiencia de la maestra de kindergarten o de jardín de niños, la maestra de primero, la maestra de inglés de kinder y ese tipo de cosas. Y me acuerdo que vendía los 10 cómics todos los días. Entonces yo crecí con el apoyo de mi familia y estuve haciendo cómics así hasta que me acuerdo. Básicamente toda la high, toda la intermedia. Y en aquel momento yo pensaba que me iba a hacer millonario haciendo cómics. Pero uno crece y madura, el cuerpo te cambia, la voz te cambia, ya no eres el chiquitín adorable, gordito, ya eres un hombre básicamente, ya no tan adorable. Y ya no tienes a los 10 maestros para vender los cómics de a peso. Y de hecho ya tus necesidades son otras, ya no puedes con $10, así que tienes que seguir subiendo. Y se fue haciendo más difícil. Pero aún así los vendía. Hasta que eventualmente me reuní con un grupo de personas y realizamos un cómic que llegó a televisión. Ese cómic nos abrió las puertas para estudiar en Estados Unidos. Nos abrió las puertas para tener conversaciones de animaciones y todo. Y para los que sepan la historia, los que no se enteran ahora, pues a mí me sacan del estudio que yo básicamente abrí. Y después de eso estuve como 10, 15 años que simplemente lo que hacía en el mundo de los cómics era o escribir con otro nombre, o escribir sin crédito, editar, entintar sin crédito. Y así estuve hasta hace como 5 años atrás. En una conversación que tuve con una persona en aquel momento, esa persona estaba pidiéndome consejos, ¿no? Para sacar su propio cómic. Hice lo que hacía antes de hacer y lo que hago, hacía y seguir haciendo, que es aconsejar gente para que lo haga. Esa persona saca el cómic y yo abro este canal. Además, en el futuro, después de eso, pues decidí abrir mi estudio particular, que es Approved Comics. La página es isapprovedcomics.com. Y con un montón de cosas. Muchas cosas han cambiado desde que hacía los cómics en primaria. Por ejemplo, tomé clases de negocio, me gradué de arte 2 veces. He aprendido mucho del negocio. He aprendido muchísimo de lo que es lo que va atrás de la grapa, porque la gente dice voy a hacer un cómic y piensa que es imprimir los cómics y ya va mucho más que eso. Y altas y bajas, altas y bajas. De hecho, ahora, en esta etapa, estoy trabajando junto a un colegio y una universidad, tuve que haber dicho. Y esta universidad me hizo hacer una preventa hace como 8 meses atrás. Y la preventa tuvo unos números exagerados. Y yo dije, wow, voy a compartir esto con un montón de panas, mano, porque no se puede, ¿sabes? Cuando uno está bien hay que compartir las cosas. Compartí, bla, bla, bla. Y hace mes y medio atrás, cuando mi equipo de ventas está tratando de vender las pautas para los cómics, pues el principal,
De hecho, el líder del grupo me dice, tuve una experiencia, básicamente o cambias tu perspectiva o te cancelan. Y dice, wow. Hablé con el equipo se fue. Solamente se quedaron 2 de 8 y fueron los 2 con menos experiencia en venta. Y cuando hablo con la junta de Approve Comics, ¿qué debemos hacer? Pues se tomó una decisión. Aún así no quiero hacer eso. Así que busco más información, busco más cosas y sí había que hacer eso. Se hizo lo que se tenía que hacer. Ya se habló todo eso. Pero una preventa de 25,000 cómics al mes, hace 8 meses atrás, ahora es un fantasma. Y yo tengo un montón de tiempo y dinero invertido. Tengo un montón de gente esperando. Tengo otro montón de gente esperando el cómic y otras cosas. Y teniendo todo eso en la cabeza, más cosas que pasan en mi vida personal. Ayer el pana me preguntó, Chago, lo de los cómics vale la pena. No les voy a negar que los que saben ya en este canal que yo soy un llorón, de que solté par de lágrimas. Realmente solté par de lágrimas. Él y yo nos conocemos desde la época de los cómics de a peso. Y cuando él me hizo esa pregunta, yo sé que él no la hizo con la intención de molestarme, de herirme, de humillarme. No fue nada negativo. Simplemente la hizo desde la base de que, brother, tú conoces eso y yo entiendo que tú debes estar viviendo de eso ya. Y en un lapso de 15 segundos, que para mí fueron 15 días, yo tuve que analizar y pensar si vale la pena esta cuestión del cómic. Si realmente vale la pena el sacrificio, si vale la pena el trabajo, el sudor, las lágrimas, los corajes, la soledad, porque te vuelves solo. Estás todo el tiempo dibujando, estás todo el tiempo escribiendo, estás todo el tiempo vendiendo. Ya no tienes el tiempo de antes, tus amistades no te ven como antes, tu familia no te ve como antes y llega a esos niveles. Y yo regreso de mi cerebro y digo, wow, vale la pena. Mira que 3 palabras más pesadas. Vale la pena. Vale la pena. Y luego de eso que esos 15 segundos acabaron. Y mi pana me dice, tipo, ¿estás ahí? Yo le digo, sí, brother, estoy aquí. Lo que pasa es que me hiciste una pregunta bien profunda. Y el pana se echa a reír y me dice, no es tan profunda, ¿no? Es algo que tú debes saber de corazón ya a estas alturas del juego. Y saben que él tenía razón. O sea que, de mi punto de vista, vale la pena. Bueno, el chago de 8 años que vendía cómics para tener las crayolas de brillo y las crayolas más brutales del mundo, te va a decir que sí. El chago adolescente que hacía cómics de la misma forma y los vendía un poquito más caros para tratar de tener algo backup para tener su colección de juegos, videojuegos al día y de figuras de acción al día, pues te va a decir que sí. El chago que hizo un cómic en su adultez temprana, que le abrió las puertas a ir a Estados Unidos, a hablar de animaciones, a hablar de películas, a hablar de figuras de acción, te va a decir que sí. El chago que fue desechado de su estudio y estuvo en el clandestinaje haciendo edición, cómics y tinta, te va a decir que sí. Y el chago de 45 años, que es un esposo y padre de familia, con 25 cosas en la mente, con 7 millones de problemas, con situaciones que realmente son de vida o muerte y que tiene que tener presente todo el tiempo, te va a decir que sí. El chago que abrió su propio estudio y que
tuvo presentada la meta de la preventa de 25,000 cómics en un mes y ahora está buscando vender lo suficiente para pasar el mes, te va a decir que sí. Y es por lo siguiente. Esto quiero que lo tomen con mucha seriedad. De hecho, es el primer video que creo que digo eso. Pero escuchen bien. Si tú tomaste la decisión de usar un talento que tienes para vivir de él en un medio tan difícil como es el cómic, si tú tienes la duda de si esto vale la pena o no, significa que no lo debes hacer. Porque dudar abre la puerta al fracaso. Y este mundo de los cómics es un mundo en el que tú tienes que grindear. Perdónenme los amigos de Hispanoamérica, pero por el anglicismo, pero grindear significa que tienes que hacer el trabajo diario duro que nadie quiere hacer. Porque todo el mundo quiere sentarse en las convenciones con mucha fanfarria y que la gente diga, wow, ese tipo o esa muchacha hace cómics. Pero nadie quiere hacer el levantarse a las 5 de la mañana para organizar tu día. En media hora estar bañado y preparado para salir por si acaso. Crear una lista de ventas, personas que posiblemente puedan comprar tu cómic o comprar tu anuncio. Crear una lista de personas que pueden ayudarte a crear un equipo de venta. Crear una lista de personas que pueden ayudarte como talento en el cómic. Seguir esa lista durante el día, más las cosas que te pasan en el día. Y encima de eso tener que dibujar o escribir al final del día para que el producto salga. Es mucho para una sola persona, pero se puede. Y si tú tienes la duda y estás buscando excusas para no agarrar el lápiz, no agarrar la tablet, lo que sea que agarres, y siempre tienes una cuestión, o tienes una pregunta, siempre tienes una duda de si lo debes hacer o no, no lo hagas. Ahora, si siempre que coges el lápiz tienes una razón para no soltarlo, sigue para adelante. ¿Y por qué lo digo de esta forma y por qué soy así tan drástico? Porque he llegado a la verdad de que nosotros, los que hacemos esto del cómic, somos bien susceptibles al fracaso. Somos bien susceptibles al fracaso. Y hay veces que lo hacemos con unas ideas y un corazón y un ímpetu brutal y no se da. Y a veces tú dices, diantre, yo tengo aquí el próximo Superman y no se da. O tú dices, diantre, tengo aquí el próximo palo y no se da. Y en este campo hay muchas veces en lo que cuando tú necesitas lograr algo, no se va a dar. Y este campo te va a enseñar lo que es el fracaso más rápido que lo que es el éxito. Vas a tener varios fracasos antes de tener un solo éxito. Y si tú no estás hecho para eso, si tú no estás dispuesto a levantarte cada vez que te caiga, el campo de los cómics, para ti específicamente, no vale la pena. Ya serían 4 palabras. No vale la pena. Ahora sí, como yo, tú eres de los que peleas hasta lo último. De lo que cuando el barco se hunde y todo el mundo lo abandona, tú te amajas al ancla y sigues nadando con el barco porque ese barco no se va a hundir ni a jodía. Esto va a ser brutal para ti, va a ser un viaje brutal. Brutal. Y lo vas a ver, eventualmente lo vas a ver. Y para esos curiosos que dicen, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Yo les tengo una respuesta sólida. No es una respuesta de estas abiertas de, no. Cuando tú decidas seriamente sentarte en una silla frente a una mesa, hacer un plan de negocio, hacer un plan de trabajo y hacerlo, esto te va a salir. Esto te va a salir. A la que tú sueltas y desprendes y le pierdes el interés y empiezas a buscar excusas,
ya no va. Mi consejo al final de este video es el siguiente. Sigue. Ajusta tu producto, ajusta tu plan de negocio, ajusta tu idea, ajusta tus métodos, pero sigue. Es posible vivir del cómic, es posible hacerlo. ¿Es fácil? Es otra pregunta. Pero si vale la pena, definitivamente. Y esto no te lo digo porque yo me creo que sepa más que tú. Te lo digo porque realmente quiero aprender de ti y que tú aprendas de mí los unos de los otros. Y que en un futuro no muy lejano yo cambie toda mi colección por cosas de Hispanoamérica. Menos Pokémon, Mega Man y Warhammer. Los llevo.